Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Hoy transmitiendo desde la Isla del Encanto, desde San Juan de Puerto Rico, en donde me encuentro visitando a mi amada familia. Bueno, el día de hoy vamos a conversar de un tema maravilloso. Ya saben que este programa va a estar grabado en YouTube y va a estar colgado a partir de la noche de hoy en esta plataforma. También estamos transmitiendo por Facebook y vamos a salir por LinkedIn y por Twitter. Así que, por favor, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, COWT y latina N. El día de hoy el tema a mí me resulta apasionante, que es el tema de la educación, el interés de las ciencias. Y cuando hablamos de educar en el interés de las ciencias, como siempre vamos a las palabras. La palabra ciencia, que viene del latín y significa conocimiento o saber. En español, la palabra designa todo aquello que es conocimiento objetivo, conocimiento verificable que se adquiere mediante la observación, a través del estudio, a través de la práctica y claro, que sigue unos principios, unas leyes y que está estructurado de una manera sistemática para que las personas puedan comprenderlo. La ciencia se dedica a estudiar, a investigar, a interpretar y a explicar todos aquellos fenómenos, por ejemplo, los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, los fenómenos artificiales, todo lo que tiene lugar en el mundo y en el universo. La palabra ciencia está compuesta del verbo scire, que significa saber. La palabra científico, por otro lado, proviene del latín también y se forma a partir de ciencia y es un y facto, factio, facis, científico, que es el que hace ciencia. La palabra ciencia, pues, eh, proviene incluso de la palabra griega y se decía que este término fue utilizado en el pasado por Boecio, y que significa que produce saber, o sea, científico es el que produce saber. La ciencia es una disciplina fascinante. A mí me encanta porque me permite comprender el mundo, comprender lo que me rodea, comprender aquellas cosas que puedo percibir y a veces muchas personas consideran la ciencia como algo difícil, algo complicado, algo aburrido. En el caso mío, pues no es así. En el caso mío, a mí me entusiasma la ciencia y siento que mis educadores despertaron en mí el interés por las ciencias. Recuerdo con mucho cuidado a mi profesor Arconada, que siendo un humanista extraordinario, un literato, un profesor de literatura, de historia, de alguna manera nos conducía a que nosotros nos interesáramos por las ciencias. También, claro, cuando ya fuimos transitando por las diferentes materias que nos hacían emocionarnos, ¿no? Como era la matemática, los profesores y maestras nos interesaban en la aplicación de las matemáticas en la ciencia. Yo siento que una de las estrategias que a mí me ayudó a interesarme en el mundo de la ciencia es que a mí mis maestros y docentes me hicieron pensar que las ciencias eran relevantes para mi vida. Cuando hicieron eso,
ah, despertaron el interés. Yo podía darme cuenta, por ejemplo, que mis compañeros de estudio que les interesaban las ciencias eran casi los mismos que les interesaban las humanidades. Y, y esos estudiantes nos interesábamos todos por el mundo que nos rodeaba. Los educadores pueden hacer que nosotros conectemos nuestros conceptos científicos con las experiencias cotidianas y de allí viene el interés por la ciencia, de darnos cuenta que es algo del día a día. O sea, que se convierta la ciencia en algo de interés personal para el estudiante. Una de las garantías de que un estudiante se interese por la ciencia es que se integren las materias, o sea, que no sea que la física, la química, la biología, la matemática, la mineralogía, todas esas materias que estudiamos fueran descoyuntadas, sino que hubiera una sinergia entre ellas. Algunos docentes son magníficos haciendo eso. Por ejemplo, les hablaba del profesor Arconada, pero no solamente el profesor Arconada, mis otros profesores de historia, por ejemplo, tenían la costumbre de mencionar dentro de la historia, las historias de los científicos. Y entonces empezábamos a preguntarnos cómo las técnicas, cómo la tecnología cómo las ciencias habían influido en los diferentes eventos históricos. Eso pasó en el bachillerato sobre todo, pero también me pasó en la universidad, que me tocaron docentes muy cultos que hacían que nosotros entendiéramos los fenómenos históricos conectados con los fenómenos científicos. Enfocarnos en la exploración y en la experimentación hace que el estudiante despierte el interés por la ciencia. Yo me acuerdo los experimentos de química en el laboratorio del colegio, me tocó ir a varios laboratorios del colegio y cada experimento era apasionante porque hacíamos cosas, además de travesuras científicas de química que hacían que los docentes tuvieran miedo porque éramos capaces de hacer cosas hasta peligrosas para nosotros y para los demás, pero era muy bueno porque nos daba la oportunidad para explorar, para experimentar por nosotros mismos. Y cuando los propios docentes incorporaban actividades prácticas y nos ponían en proyectos de investigación, por ejemplo, en biología, en física, los profesores que estuvimos pues tenían la costumbre de hacer eso, de ponernos a investigar y ponernos en las clases, en las diferentes clases a hacer experimentos. Y eso era, de verdad, yo no puedo olvidarlo de mi educación. Yo pienso que además que era muy interesante ver cómo esos docentes manejaban un lenguaje especial, un lenguaje que a mí me resultaba claro y conciso. Y mientras el docente lograba explicar un lenguaje técnico que pudiera ser comprendido, o sea, un lenguaje que fuera un lenguaje de gente, que fuera un lenguaje urbano, que no se convirtiera en un obstáculo para que nosotros aprendiéramos la ciencia. Cuando el lenguaje técnico se convertía en lenguaje urbano, lenguaje común, entonces era un lenguaje claro y conciso y los estudiantes podíamos entender. Algunos docentes no eran así. Algunos docentes yo creo que se encargaban de que nosotros perdiéramos el norte con los experimentos porque las explicaciones eran completamente incomprensibles. Cuando el docente utiliza un lenguaje agradable para explicar cosas científicas, el estudiante se entusiasma. Cuando además utiliza la narrativa, el storytelling que lo llaman ahora, el contar historia, el narrar historia,
el estudiante se apasiona porque hay tanta cosa que vivir de la ciencia a través de los siglos. Parte del trabajo del docente debe enfocarse a crear un ambiente que sea positivo, un ambiente donde el estudiante se sienta cómodo, se sienta seguro, que no tema preguntar, que participe en los diferentes diálogos que se establecen en clase y crear ese ambiente comprensivo y motivador, donde haya un, una sensación de que aprender ciencia es agradable y es divertido y es positivo. Cuando, por ejemplo, se narran las biografías de los grandes científicos de la historia, estamos hablando no solamente de los científicos modernos, sino de los científicos de la historia antigua. Entonces el estudiante empieza a enfocarse en el enorme acervo científico que tiene la humanidad. Claro, eso necesita un pensamiento especial, un pensamiento crítico, porque a la hora de hacer las preguntas que hace un docente en un examen, que hace un docente en clase, pueden hacer que el estudiante se acerque o se aleje del estudio, de la ciencia. Cuando el estudiante requiere que el docente lo acerque al conocimiento científico, entonces el lenguaje debe conducir a la solución de los problemas y no a la elucubración y no a la complicación. La explicación de un fenómeno puede aclarar o oscurecer, ¿no? A nosotros nos interesa un docente que a la hora de explicar un fenómeno científico lo hace atractivo, lo hace interesante, lo hace apasionante. Entonces el estudiante se motiva a pensar críticamente y tener preguntas claves de la vida acerca del análisis, acerca de la comprensión, acerca de todos los niveles taxonómicos que nos entrega Bloom. Cuando cuando podemos enfocarnos en el aumentar en la participación de los estudiantes al ampliar el interés por la ciencia, entonces el aula empieza a tomar vida. Algunas ideas que pueden ayudar a construir el capital científico en un aula van a provenir principalmente de los estudiantes. Y el docente que triunfa es el docente que logra identificar el interés de los estudiantes y logra vincular al estudiante con la ciencia. Por ejemplo, si sabemos sabemos que nuestros estudiantes tienen interés por la música, entonces a la hora de realizar el trabajo nuestro de de educar, hacemos que el estudiante se interese por la ciencia y entonces utiliza la metáfora de la guitarra para atraer al estudiante hacia la ciencia. Entonces, por ejemplo, nosotros por ejemplo, aquí aparece Oscar que visita la sala y inmediatamente me viene a la memoria el uso de las ondas cerebrales. Entonces, si podemos vincular las ondas cerebrales con un estudiante que toca la guitarra, que demuestra la guitarra, entonces al tocar la guitarra, las ondas sonoras empiezan a tener un sentido distinto a que si simplemente le explicamos a un estudiante el tema de Hans Berger acerca de las ondas cerebrales. Entonces, es importante que nosotros logremos identificar los intereses del estudiante para que el estudiante vincule el conocimiento universal con el conocimiento que a él le atrae o a ella le atrae. Una de las cosas que yo creo que logra que un estudiante se interese por la ciencia
es el modelo educativo. El modelo educativo como una herramienta de planificación de la enseñanza que proporcione una estructura para que el estudiante se conecte con las ideas científicas y con las experiencias que vive en el día a día y aplique esos aprendizajes en los diferentes contextos donde le toca actuar. Entonces, allí está lo que se llama el modelo de las 5E. El modelo de las 5E que representa las fases, ¿no? Engage, explore, explain, elaborate and evaluate. En español, involucrar, explorar, explicar, elaborar y evaluar. Cuando nosotros logramos mezclar las 5E, entonces logramos que el estudiante eh, planifique su indagación en la ciencia y empieza a producirse el interés en el estudiante. Uno de los métodos activos, de metodología activa que más se utiliza en el aprendizaje acelerado y que a mí me resulta altamente apasionante es el aprendizaje basado en problemas. Si nosotros logramos que el estudiante aborde los problemas reales, auténticos, y logre aprender los contenidos con base en practicar sus habilidades de razonamiento, la comunicación de sus ideas y la presentación de análisis de la situación, el análisis de los problemas y las tomas de decisiones. Entonces, el aprendizaje basado en problemas es un enfoque que hace que el estudiante aprenda la ciencia naturalmente, sin mucha complicación. Lo mismo que el aprendizaje basado en proyectos. Si nosotros utilizamos este método que permite al estudiante agarrar problemas de la vida real, desarrollar soluciones a los problemas y eso hace que su interés se aumente y que el compromiso con la ciencia se intensifique. Entonces, la combinación entre aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos es maravilloso. Uh, a mí me encanta pensar que tener un aula donde los estudiantes produzcan sus propias charlas. Está bien invitar a científicos que vengan a charlar con nuestros estudiantes, pero a mí me encanta fomentar el que el estudiante tenga la oportunidad de presentar él mismo, ella misma, su tema. Y entonces un estudiante de química presenta un tema que tiene que ver con las reacciones químicas o con los catalizadores o con aquellas cosas que le permitió aprender el docente en la materia de química y que luego por exploración, por indagación, hizo que el estudiante pudiera hacer visible lo que es su propio pensamiento, lo que es su propio aporte y que además se luzca frente a sus compañeros. Estas charlas de estudiantes se pueden complementar con charlas de expertos y son una herramienta de aprendizaje extraordinaria. La tecnología educativa permite realmente cosas que antes era imposible. Nosotros podemos tener un docente, por ejemplo, de un laboratorio en Japón o de un centro experimental en Francia o de un lugar científico, un parque científico en Brasil, que puede venir a nuestra clase a través de una sesión por Zoom o cualquier otra plataforma. El uso de tecnología hace que nosotros podamos incluso tener lecciones de ciencia que despierten el interés de nuestros estudiantes. No es lo mismo que la clase se la esté dando un docente que ve él 2 o 3 veces por semana a un docente que proviene de un centro de investigaciones científicas de clase mundial alrededor del mundo. Y es sorprendente la disposición que estos personajes tienen para colaborar con nuestros estudiantes y traer una breve plática que puede durar a lo mejor 15 minutos, 20 minutos,
y los estudiantes la aprecian altamente y se pueden tocar temas tan variados como la imaginación de los estudiantes. Por eso el uso de la tecnología educativa es fundamental. Ahora, por ejemplo, estamos viendo charlas grabadas con inteligencia artificial. Tenemos una estudiante que se llama Lady Sophie Pereira, que tiene un canal de YouTube dedicado a la química y ella, muchos de esos vídeos que tiene en su canal de YouTube están creados con inteligencia artificial. O sea que ni siquiera tiene que traer a una persona, eh, una persona real, sino trae una persona creada por inteligencia artificial. A mí me parece que esas actividades mezcladas con actividades prácticas y colaborativas por parte de nuestros estudiantes en sesiones presenciales o virtuales, hace que nosotros podamos lograr unos aprendizajes únicos. Los juegos de ciencia son una forma natural de aprendizaje. Ah, además que los juegos de ciencia son divertidos. Podemos tener juegos de cartas, por ejemplo, que estén relacionados con la tabla periódica. Podemos tener juegos de mesa de variados conceptos que permitan que nuestros estudiantes aprendan de manera divertida, de manera atractiva y utilizar los juegos como una forma de enseñanza de conceptos científicos es natural para el aprendizaje. Siento que eso permite crear un ambiente que resulta en un ambiente de aprendizaje estimulante y que nosotros, como facilitadores, podemos estimular el fomento de la creatividad y de la innovación y crear los ambientes propicios para que nuestros estudiantes logren desarrollar como estudiantes de ciencia. Siento que llegó el momento en el cual nosotros tenemos que promover lo que hemos llamado la alfabetización científica, que sea una mezcla entre integrar la lectura y la escritura con las lecciones de ciencia. Por ejemplo, cuando le pedimos a un estudiante que lea un artículo de una revista reputada, una revista científica, le pedimos que realice un resumen o que realice una crítica al artículo. Eso promueve la alfabetización científica. Lo importante es estimular la curiosidad de nuestros estudiantes por la ciencia. Lograr que el estudiante haga preguntas que no hubiera hecho si no hubiera leído, que no hubiera hecho si no hubiera conversado, que no hubiera hecho si no hubiera tenido la oportunidad de conseguir una aplicación cotidiana de lo que está aprendiendo en clase. Ese estímulo a la curiosidad es el estímulo al pensamiento científico. El docente y también los padres de familia son los modelos a seguir de nuestros estudiantes, porque el estudiante aprende por observación. Entonces, cuando el facilitador se interesa por las materias científicas, cuando los padres y representantes se interesan por las materias científicas, entonces logramos que el estudiante le signifique la palabra ciencia, la palabra tecnología, la palabra matemática, la palabra ingeniería, le signifique algo en casa, que vaya más allá de simplemente libros y clases, sino que las actividades cotidianas estén relacionadas con estas materias. Los educadores deben utilizar todos los recursos que están disponibles para promover el interés del estudiante en la ciencia. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Washington y al igual que Oscar, que vive también en Washington, y el promover el que nuestros estudiantes visiten los museos científicos que tiene esta ciudad es una de las maneras más sencillas de lograr el interés por la ciencia. Si promovemos la visita a museos científicos,
a clubes de ciencia, a programas de televisión y otros medios de ciencia fuera del aula, hacemos que el estudiante se interese por la ciencia. Si un profesor, por ejemplo, puede organizar, a mí me pasaba con mi profesor de biología, que hacía visitas al campo, organizando visitas a los campos de producción allá en mi tierra natal, en el estado Zulia de Venezuela. Y entonces allí podíamos observar las plantas, los animales que estaban en su hábitat natural. Ese interés para nosotros aumentaba automáticamente con ese trabajo hecho por nuestros docentes de biología en el colegio. Si un profesor de física, por ejemplo, eh, realiza experimentos reales al aire libre, atrae el interés del estudiante con cualquier elemento que realice, porque la verdad es que el estudiante es naturalmente curioso y se le incentiva con ejercicios de este tipo, funciona de maravilla. Lo mismo funciona con la química. Si podemos organizar, por ejemplo, un concurso, bueno, en el colegio teníamos que tener cuidado porque un concurso de química puede terminar en la explosión del laboratorio de la escuela y eso no era demasiado recomendable, pero si se puede tener un cierto control sobre los elementos que están haciendo los estudiantes, eso le permite despertar el interés estudiante en la ciencia y así los educadores podemos garantizar que ellos desarrollen el amor por la ciencia y que ese amor los va a acompañar por el resto de su vida. Bueno, fue una conversación agradable para mí desde aquí, desde la Isla del Encanto de Puerto Rico. Espero que se interesen por educar a sus hijos y estudiantes en el interés por la ciencia y nos vemos la semana que viene por este mismo canal. Gracias, que tengan una muy feliz noche.